Ahora el ministro Yerko Núñez se referirá a la demanda interpuesta en la Corte Penal Internacional por el Gobierno Nacional. Ministro, por favor, adelante. Buenas tardes. Como es de conocimiento público, la Procuraduría General del Estado de Bolivia en la Corte Penal Internacional de La Haya presentó una denuncia contra Evo Morales y Juan Carlos Huarachi por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Morales y Huarachi son los principales protagonistas del bloqueo de caminos en Bolivia y en plena pandemia del coronavirus. Esta acción ha impedido el paso de oxígeno, de ambulancias, amedrentaron y agredieron a médicos y así provocaron la muerte de más de 40 personas. Evo Morales y Juan Carlos Huarachi forman parte de una estructura organizada criminal con propósitos comunes de intimidar, ocasionar sufrimiento y muerte a la población en Bolivia. Esta estructura organizada criminal está conformada por varias organizaciones estructuradas en instituciones del Estado como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Asamblea Legislativa. Con esta estructura no solo ejecutan las acciones dirigidas por Morales, sino también constituyen un sistema de financiamiento de las operaciones, adoctrinamiento ideológico y encubrimiento institucional. Un claro ejemplo son las leyes de impunidad promovidas por el MAS en la Asamblea Legislativa. Algunos se han preguntado por qué la Procuraduría acudió a instancias internacionales y no agotaron procesos internos. Son dos razones fundamentales que conllevaron a esta decisión. En primer lugar, porque dentro de las normativas bolivianas relacionadas al derecho penal no existe la figura jurídica de delitos de lesa humanidad, y es eso lo que ha ocurrido en Bolivia, un crimen de lesa humanidad. En segundo lugar, porque lamentablemente estamos ante un sistema judicial cooptado por el MAS y que ha puesto en evidencia su falta de imparcialidad en diferentes casos planteados por este gobierno. Señores de la justicia boliviana, respondan cuál es el avance de los casos fraude electoral 1, fraude electoral 2 o los movimientos irregulares en el Banco Central de Bolivia. Pero no solo eso, respondan también cuáles son los resultados ante las denuncias sobre actos terroristas perpetrados por agentes políticos que aparentemente también tienen un esquema criminal. Nos referimos concretamente al caso Bombas Molotov y otros que fueron denunciados. Estamos hablando de supuestas protestas sociales que en realidad son un atentado contra los derechos humanos y como el libre tránsito y fundamentalmente contra la salud, el derecho al trabajo y la vida de los bolivianos. Ninguno de estos casos tuvo la atención y celeridad que requieren, y este no es un reclamo por un tema de revancha política, como es el estilo masista, sino es una demanda por justicia. Ante esta situación, vemos que es totalmente acertada la decisión del Procurador del Estado. Repito, se trata de conseguir esa justicia que desafortunadamente el sistema judicial en Bolivia no nos garantiza. Por el contrario, el actual aparato judicial en Bolivia libera narcotraficantes, concede detención domiciliaria a peces gordos de narcotráfico y a personas vinculadas con corrupción. Esta justicia beneficia a violadores ya sentenciados e incluso les permite desempeñar cargos en la Asamblea Legislativa. Y por último, también socapa a cuestionados por presuntos actos de pedofilia. Todos ellos son favorecidos por jueces y fiscales sin ética, sin moral y sin el menor sentido de justicia. Esperamos que estos antecedentes sean tomados en cuenta por la Sala Constitucional que abordará el tema de habilitación o no de Evo Morales como candidato a senador. Cabe recalcar que ese recurso de amparo es absolutamente inconstitucional y no debió haberse tenido lugar. Ese recurso vulnera la independencia de órganos del Estado, en este caso del Tribunal
Electoral, que es el único ente encargado de resolver la habilitación e inhabilitación de candidaturas. Tomen en cuenta que hay una sociedad que mira atenta a estas decisiones, pero sobre todo conocer con claridad las acciones parcializadas y los responsables de las mismas. Ministro, por favor, Ana Barrabino, de la Red Unitel. ¿De cuántas denuncias estamos hablando? Usted menciona el libre tránsito, derecho al trabajo y la vida de los bolivianos. ¿También se va a hablar de las personas fallecidas? Así es una denuncia de lesa humanidad, donde se ha quitado el derecho al oxígeno a muchos bolivianos, han muerto más de 40 personas, ha habido bloqueo, no se ha permitido que el alimento llegue a los ciudadanos, en un momento tan difícil, tan complicado para los bolivianos, para el mundo, como es esta pandemia. Es un delito que no contempla las leyes bolivianas, además que no contempla las leyes bolivianas, tenemos una justicia que ha sido elegida por los 2/3 del movimiento socialismo, una justicia que ha estado arrodillada durante 14 años al primer mandatario de ese momento. No ha sido una justicia independiente, son los mismos que continúan. Por eso es que el procurador ha decidido denunciar en la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, porque en nuestro país no hay justicia y nosotros consideramos que hay que apoyar la decisión que ha tomado el Procurador General del Estado. Ministra, estamos en vivo para Cadena A, si me permite, por favor. Queríamos conocer si se han presentado las listas de las personas que han fallecido a causa de la falta de oxígeno ante el Tribunal de La Haya. Todas estas consideraciones es la que un equipo jurídico, entiendo, ha trabajado en este tema y han presentado toda la información en la Corte Internacional de La Haya. Ministro, muy buenas tardes, Ramiro Charcas del RTP. Si me permite, en su informe lo que señala es que no existe celeridad en la justicia con respecto a estos casos que usted ha mencionado. Sin embargo, los casos de Sencati, Sacaba, Montero tampoco están avanzando y son de finales de noviembre de la gestión pasada. ¿Se va a pedir también celeridad a la justicia acá para estos casos? Porque los familiares vienen exigiendo justicia, tomando en cuenta de que no han habido avances en las investigaciones para dar con los responsables de estos fallecimientos. Estamos pidiendo que haya celeridad para todos los casos. Creo que eso es importante, que tiene que hacer esa justicia que en el pasado estaba sometida a los intereses de Palacio y Gobierno, a los intereses de los gobernantes. Ahora hay una justicia independiente y les pedimos de que todos los procesos que están en marcha se ejecuten de la manera más pronta posible para que el pueblo boliviano pueda conocer exactamente qué es lo que ha pasado. Lamentablemente a la justicia no le interesa conocer la verdad y nosotros lamentamos eso, de que inclusive ya quieran ser candidatos, quieran volver al país sin someterse a la justicia. Muchas gracias. Fue la conferencia de prensa del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien ha manifestado que el gobierno nacional respalda a la Procuraduría General del Estado, quien ha planteado una demanda a la Corte Penal, una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Evo Morales por los bloqueos realizados en el mes de agosto, donde se dice que han fallecido personas a causa de la falta de oxígeno, así como también ha producido daño económico.